Mientras escribo esto, el cometa ilumina el cielo oscuro y pesado. Cada vez que lo veo no puedo evitar recordar la historia que mi abuelo me contó. Una historia que siempre me ha dado escalofríos y que cobra más sentido esta noche. Hoy, por razones que prometo comprenderás, estoy recordando esa historia, la vez que un cometa hizo estragos en el pueblo donde él vivía. El nombre del pueblo ni su ubicación son importantes. Hoy no son más que un puñado de ruinas impregnadas de tristeza y olvido. Pero hace algunas décadas era un pueblo minero, poblado y próspero, un lugar tranquilo donde todos se conocían y la mayoría tenía alguna relación de sangre con su vecino. Todo cambió la noche en que apareció el cometa. El aire era más denso de lo habitual, como si una tormenta eléctrica se avecinara, pero sin nubes. No era como ahora, cuando la información fluye fácilmente. En aquel entonces, debías de esperar un telegrama o a que alguien te contara lo que había escuchado. Nadie lo esperaba. Por eso, cuando la primera persona lo vio en el cielo, levantó el dedo, esperando que los demás miraran lo que él veía. El primer cambio fue tan sutil que nadie lo notó de inmediato. Un ligero zumbido en los oídos, una sensación de que algo estaba fuera de lugar, pero no podía señalar exactamente qué. Luego el aire se volvió pesado, denso, como si estuviera cargado de electricidad estática, haciendo que hasta respirar fuera incómodo. Pero los que sí pudieron notarlo fueron los animales. Los perros aullaban sin razón, los pájaros que deberían de estar dormidos se estrellaban contra ventanas y muros. Mi abuelo siempre mencionaba el momento en que un pájaro voló directamente hacia él, como si hubiera sido premeditado. Eso fue solo el principio. Las personas comenzaron a sentir una especie de niebla mental. Los primeros síntomas eran pequeños olvidos, cosas insignificantes, un nombre, una conversación, una tarea diaria, pero luego el olvido se volvía más profundo, más aterrador. Primero, no podían recordar los nombres de sus esposos o hijos, aunque sabían quiénes eran. Era como si algo les impidiera recordarlo del todo, y entonces estaba la urgencia, la necesidad casi inhumana de mirar el cielo, de buscar la luz del cometa que destellaba en la oscuridad. Era como si esa luz los llamara. Mirar el cometa tenía un precio. Según la historia, todo comenzaba a deformarse frente a ti. Las sombras ya no seguían las reglas de la luz, se estiraban, se retorcían, como si quisieran desprenderse de sus dueños. Las sombras parecían moverse por cuenta propia, torciéndose de manera imposible. Algunos escuchaban voces en sus cabezas, susurrando y obligándolos a hacer cosas impensables. Mi abuelo siempre hablaba de Don Tobar, un vecino amable y tranquilo, pero esa noche algo en su mirada había cambiado. Sus ojos eran ahora pozos vacíos de oscuridad, reflejando el cometa como si fuera lo único importante en este mundo. Después de observar el cometa por un largo tiempo, algunas personas juraban que no había parpadeado ni una vez. Algo cambió en él, su mirada se volvía vacía, pero también había algo rígido y frío en su expresión. Sin decir palabra, se dirigió a su cobertizo y tomó un machete. Sabes lo que sigue. Entró a su casa donde su esposa, su hija y sus nietos estaban conversando. Los gritos que siguieron no parecían humanos, y sin embargo, nadie podía apartar la vista del cielo. Era como si el cometa hubiera paralizado el alma de todo el pueblo. Mi abuelo lo vio todo, ya que aunque no había mirado el cometa, cuando Don Tobar salió de su casa empapado de sangre, volvió al mismo lugar donde había estado de pie antes, levantó la vista hacia el cometa y sonriendo con una lágrima de sangre corriendo por su mejilla, se quedó quieto. Él no fue el único. Otros que habían fijado su mirada en el cielo cometieron actos tan terribles que mi abuelo nunca se atrevió a describirlos del todo. El miedo se extendió rápidamente entre los pocos cuerdos que quedaban. Se refugiaron en la iglesia, el edificio más grande del pueblo. Algunos dijeron haber visto al sacerdote entre la multitud de personas hipnotizadas, también con la vista fija en el cielo. Dentro de la iglesia, las paredes de piedra que solían ofrecer refugio ahora parecían respirar, como si algo se moviera en su interior. Los pocos cuerdos que quedaban se miraban con ojos aterrados, sabiendo que no había salvación posible. Desde la ventana de la iglesia, mi abuelo podía ver cómo los demás aldeanos levantaban sus manos hacia el cielo, como si adoraran a una entidad invisible.
Lo hacían de manera sincronizada, como si recibieran órdenes de una inteligencia cósmica que ninguno de los cuerdos podía percibir. Algunos juraban haber oído una canción en un idioma extraño, cuyas melodías llenaban a quienes lo escuchaban de una angustia insoportable, con impulsos que no podían controlar. Pero lo más aterrador fue cuando entre la multitud mi abuelo vio a su propio padre, mi bisabuelo, caminando con la misma mirada perdida y fija en él. Su boca se movía murmurando en un idioma que no era de este mundo, mientras manchas de sangre frescas cubrían su camisa. Mi abuelo rezaba en silencio, rogando que no fuera la sangre de mi bisabuela. La multitud rodeó la iglesia. Susurros de adoración y cánticos llenaron el aire. Era un canto extraño, hipnótico, que resonaba en el alma de los pocos cuerdos, llenándolos de un miedo primitivo que no podían sacudirse. El grupo de sobrevivientes sellaba las puertas y ventanas sabiendo que no podrían resistir por mucho tiempo. Sin embargo, no necesitaron hacerlo. Poco a poco los que estaban fuera comenzaron a recuperar el sentido. Sus miradas se volvieron humanas de nuevo, llenas de horror al ver sangre en sus manos y ropa. El cometa desapareció tan rápido como había llegado. Mi abuelo no sabe si pasaron minutos, horas o días. El tiempo había perdido todo significado. Finalmente mi abuelo me confesó lo más doloroso. Durante mi niñez me había contado que mi bisabuela murió de una enfermedad rara. La verdad es que esa noche, cuando mi bisabuelo, envuelto en la locura, entró con una pala, no fue él quien corrió con la suerte de sobrevivir. Su esposa, mi bisabuela, no tuvo la misma fortuna. Esa fue la última vez que lo vi con lágrimas en los ojos, y cada vez que miro al cielo, bajo la luz de otro cometa, no puedo evitar pensar qué fuerzas estamos realmente invocando cuando miramos hacia arriba. Hasta aquí la historia. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.